Buenos días. Hoy vamos a conversar sobre la pobreza como un fenómeno económico. La pobreza es una condición socioeconómica en la que escasean los recursos o bien las herramientas necesarias para adquirirlos de manera regular. Quien la padece no puede satisfacer sus necesidades básicas físicas y mentales que garantizan una adecuada calidad de vida, alimentación, vivienda, asistencia sanitaria y educación formal. En algunos casos también implica la falta de acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable, línea telefónica, etc. En otros términos, la pobreza es mucho más que la mera falta de capitales. Veamos cuáles son las causas de la pobreza. La pobreza siempre ha existido desde las sociedades tempranas, ya que es consecuencia del reparto desigual de las riquezas. Sin embargo, la existencia de la pobreza no obedece a causas simples, sino que es consecuencia de una serie de condiciones históricos, sociales y culturales que por otro lado aquejan a las distintas sociedades de manera diferente. Además, la pobreza conlleva a menudo a deficiencias educativas significativas, entre ellas la educación sexual y reproductiva. Estas condiciones disminuyen sus posibilidades de superación y reinician el ciclo de marginación y pobreza a lo largo de generaciones. Otra causa de la pobreza a nivel global son las guerras y conflictos territoriales que dejan desamparados a quienes las padecen, reducidos casi siempre a condiciones de pobreza. Veamos ahora los tipos de pobreza. La principal distinción a la hora de hablar de pobreza se da entre pobreza crítica y pobreza extrema, dependiendo de la cantidad de privaciones vitales que la persona padece. Así, tenemos que la pobreza crítica la padecen los ciudadanos que se ven imposibilitados para cumplir con la canasta básica de consumo, compuesta no solo por alimentos e insumos, sino por los servicios básicos fundamentales. Y tenemos la pobreza extrema. Los habitantes en esta condición ni siquiera pueden consumir una cantidad básica de calorías diarias que les garantice un nivel de vida digno. Por otro lado, la medición de los niveles de pobreza distingue, de acuerdo con el contexto socioeconómico, entre otras dos categorías, pobreza absoluta y pobreza relativa. Así, tenemos a la pobreza relativa. Este es un concepto que depende del entorno socioeconómico inmediato de una ciudad, una región, un país o un continente, pues está determinada por la relación con los demás individuos de la sociedad. En cambio, la pobreza absoluta es una medición general de la población aplicando criterios más o menos uniformes para ello, como lo constituye la canasta mínima de consumo. En cuanto a las consecuencias de la pobreza, esta tiene significativas consecuencias en la vida de las personas y en el conjunto de las naciones, como pueden ser la malnutrición. La pobreza le impide a la población infantil acceder a los niveles calóricos necesarios para crecer fuertes y sanos, elevando así los índices de mortalidad infantil. Pandemias. En los países donde la pobreza extrema es abundante, es habitual la aparición de enfermedades de contagio masivo o la reaparición de enfermedades que se habían dado por erradicadas. Bajo desarrollo humano. En general, las sociedades con altos márgenes de pobreza demuestran mercados de consumo más lentos, una menor inversión en cultura y, en líneas generales, un menor desarrollo como sociedad. Criminalidad y drogas. Aunque la pobreza no tiene ningún vínculo directo y necesario con la criminalidad y la proliferación de las drogas, en muchos casos el uso de drogas forma parte de la estrategia de evasión de la pobreza, dado que en muchas oportunidades las opciones racionales para dejar de ser pobre parecen ser pocas o ninguna. Sin embargo, esta es una consecuencia solo en algunos casos. Finalmente, tenemos el resentimiento social. La pobreza conduce a la exclusión. En algunos casos, la exclusión lleva al resentimiento y el resentimiento puede devenir en violencia urbana y en otros fenómenos de masas, cuyos resultados pueden ser impredecibles. Sin embargo, la violencia no es una característica exclusiva de las personas que sufren pobreza y, por otro lado, la mayor parte de ellas no son violentos. Ahora, veamos la pobreza según las diferentes secuelas económicas. La pobreza es un fenómeno económico y social que ha sido estudiado por diversas escuelas económicas. A continuación, presentamos algunas de las secuelas económicas que se han relacionado con el estudio de la pobreza. Así tenemos la escuela económica clásica. Adam Smith y David Ricardo, entre otros economistas clásicos, analizaron la pobreza como resultado de la falta de oportunidades económicas y la distribución desigual de la riqueza. Tanto Smith como Ricardo consideraron las libertades individuales y el mercado libre como características cruciales de la economía capitalista, pero llegaron a esta conclusión por caminos diferentes. Igualmente, ambos relacionaron la pobreza con la desigualdad, diferencias en ingreso y riqueza entre clases y, por razones diferentes, con las realidades institucionales, como por ejemplo un orden social dado, leyes e impuestos. Ahora, la pobreza según la escuela económica marxista. Karl Marx
y Friedrich Engels argumentaron que la pobreza es una consecuencia inevitable del capitalismo, ya que la explotación de la clase trabajadora conduce a la concentración de la riqueza en manos de la clase capitalista. Los sustantivos de la pobreza son las relaciones de clases, que implican la explotación de la fuerza de trabajo, que conlleva a que el capitalismo abunde en los pobres virtuales, que son los obreros, que solo poseen su fuerza de trabajo que depende del capital para encontrar sus medios de subsistencia. La pobreza según la escuela económica keynesiana. John Keynes abogó por la intervención gubernamental para reducir la pobreza y el desempleo, mediante la implementación de políticas fiscales y monetarias expansivas. En general, el número de las personas empleadas lo determina el nivel de los salarios reales relativo a los precios de los bienes y servicios ofertados. En tiempos de recesión, los precios de los bienes tienden a caer más deprisa que los niveles salariales, pues la demanda de los bienes se reduce y en consecuencia su precio cae, mientras que los trabajadores se resisten a que reduzcan sus salarios. Esto provoca que los salarios reales aumenten. Entonces, dado el alto nivel de los salarios reales, crece el número de los individuos dispuestos a trabajar, pero el número de trabajadores demandado por las empresas disminuye, puesto que son más caros. El resultado es el desempleo y la pobreza. La pobreza según la Escuela Económica del Desarrollo. Esta escuela enfoca el estudio de la pobreza en los países en desarrollo y busca identificar estrategias para promover el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en estos países. La pobreza es uno de los temas primordiales y urgentes a tratar, pues la pobreza mundial influye en gran parte de los objetivos del desarrollo sostenible. Y finalmente, veamos la pobreza según la Escuela Económica Social. Esta escuela enfoca el estudio de la pobreza como un problema social y busca identificar soluciones que involucren la participación de la sociedad civil y la cooperación entre los diferentes actores sociales. La pobreza tiene un impacto significativo en la sociedad, ya que puede llevar a la exclusión social, la falta de oportunidades y el debilitamiento de las estructuras comunitarias. Veamos ahora la pobreza desde la perspectiva macroeconómica. Desde una perspectiva macroeconómica, la pobreza en el Perú puede ser analizada a través de varios indicadores y factores como los siguientes. El crecimiento económico. Perú ha experimentado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas. Sin embargo, este crecimiento no se ha distribuido de manera equitativa. A pesar de que el PBI per cápita ha aumentado, la brecha entre los ricos y los pobres sigue siendo amplia. La inflación puede tener un impacto significativo en la pobreza. Si los precios aumentan más rápido que los salarios, el poder adquisitivo de las personas disminuye, lo que puede llevar a más personas en la pobreza. En el Perú la inflación ha sido relativamente estable en los últimos años, lo cual sin embargo es positivo. El desempleo es otro factor importante. Aunque la tasa de desempleo en Perú es relativamente baja, la economía informal es muy grande. Esto significa que muchas personas tienen trabajos inseguros y mal remunerados, lo que puede contribuir a la pobreza. Políticas gubernamentales. Estas también juegan un papel crucial en la pobreza. Las inversiones en educación, salud y infraestructura pueden ayudar a reducir la pobreza a largo plazo. Sin embargo, la corrupción y la ineficiencia pueden dificultar la implementación de estas políticas. Desigualdad. Es un problema importante en Perú. La brecha entre los ricos y los pobres es amplia y ciertos grupos como los indígenas y las mujeres son particularmente vulnerables a la pobreza. La desigualdad puede dificultar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Analicemos ahora la pobreza desde la perspectiva microeconómica. El análisis microeconómico de la pobreza en Perú muestra los siguientes resultados. Primero, la pobreza está principalmente determinada porque los ingresos de los pobres no son solo bajos, sino altamente volátiles. Segundo, la pobreza se explica porque las decisiones importantes que toman los pobres muchas veces presentan información incompleta, inconsistente por falta de autocontrol y principalmente en las áreas de ahorro y de crédito, de salud preventiva, fertilidad y educación. Tercero, la pobreza depende de las restricciones extremas que los pobres se enfrentan en algunos mercados en los que participan, donde por lo general están marginados de las decisiones automáticas y fáciles. Cuarto, los pobres están expuestos a más y mayores riesgos que el resto de la población. Ellos tienen mayor probabilidad de caer en trampas de pobreza crónica que las personas de mayores ingresos porque sus ingresos son bajos y muy volátiles. Quinto, para combatir la pobreza se requiere, por un lado, actuar tratando de modular las decisiones de los pobres a través de difusión de información y de mecanismos prestados de la economía del comportamiento, como el mecanismo de encuadre, para evitar la procrastinación e inducir a buenas decisiones en la salud, nutrición, educación, aseguramiento, pensiones, etc.
y por otro lado requiere realizar la enorme tarea de mejorar la calidad y cantidad de la oferta de los servicios de salud, educación, nutrición y programas sociales, como la vigilancia de los propios interesados. A manera de conclusión, podemos decir que tradicionalmente, y sobre todo desde David Hume y Adam Smith, el concepto de pobreza ha sido portador de la idea de privación material, que en ciertos momentos se ha intentado remediar con el desarrollo económico u otras políticas de cobertura social para satisfacer las necesidades básicas. Los criterios contemporáneos sobre la pobreza que se basan en conceptos absolutos, por ejemplo los del Banco Mundial, de la mayoría de los gobiernos e incluso del PNUD, han simplemente reafirmado estas nociones de privación material de la pobreza. Los enfoques del bienestar económico para la definición y medición de pobreza, independientemente de que sean absolutos o relativos, se basan en las nociones de privación material y han sido ferozmente criticados por la excesiva atención prestada hacia las aplicaciones centradas en los productos. Los seres humanos no solo quieren sobrevivir como señalan los conceptos de mera subsistencia o ingesta mínima de calorías, quieren vivir vidas cualitativamente mejores y hacerlo con dignidad. La idea de pobreza de capacidades tiende a mirar las dimensiones individuales de la pobreza, circunscritas por ámbitos más amplios de las fuerzas sociales. El papel de la educación, la salud, la nutrición y la condición de género y etnia es tal naturaleza que afecta claramente las capacidades de los individuos para producir cierto funcionamiento u obtener logros. La pobreza en Perú es un tema complejo que ha sido objeto de numerosos estudios y debates, aunque el país ha experimentado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas. La pobreza sigue siendo un problema importante. La distribución desigual de la riqueza, la falta de acceso a servicios básicos, como educación, atención sanitaria y la discriminación y exclusión de ciertos grupos, como indígenas y mujeres, son factores que contribuyen a la persistencia de la pobreza. Además, la economía informal que emplea a una gran parte de la población también contribuye a la pobreza, ya que estos trabajos suelen ser inseguros y mal remunerados. Finalmente, aunque Perú ha hecho progresos en la reducción de la pobreza, todavía queda mucho por hacer. Es necesario un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la pobreza, incluyendo la desigualdad, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos. Muchas gracias.